Un saludo a los que me acompañan en la mesa, a Pito, a Emilio, a Federico y a Manuel, y también a todos ustedes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Yo estaba recordando ahora, cuando escuchaba las palabras de Manuel, la primera vez que vine yo a Madrid a un acto como este, que fue en el Museo Provincial, que creo que debe estar por la calle Fonterral o por ahí, así me suena. Y entonces el alcalde de Ávila se llamaba Ceber de apellido y Ángel de nombre, que está aquí esta tarde. Y vinimos de la mano del Hogar de Ávila, una tarde como esta, y fue la primera vez, el primer contacto que tenía yo con el Hogar de Ávila y con la Semana Santa en Madrid. Bueno, pues igual que aquella tarde, en esta ocasión se dan tres circunstancias gozosas que hacen que sea un acto especial, y por eso el alcalde de Ávila está esta tarde aquí en Madrid. En primer lugar, que nos volvemos a encontrar con el Hogar de Ávila. Siempre es un acontecimiento importante poderles saludar, poder estar con los abulenses en Madrid, poder saludar desde Ávila al barrio más importante que tiene Ávila, que es Madrid, y poder saludar fundamentalmente a esos embajadores extraordinarios que Ávila ha tenido permanentemente durante mucho tiempo en la capital de España. Siempre es un acontecimiento gozoso apoyar las actividades del Hogar de Ávila, estar con el Hogar de Ávila, porque son una atalaya que utilizamos de vanguardia siempre en Madrid. La ciudad de Ávila siempre ha tenido esta atalaya que nos permite ojear lo que sucede en la capital de España. Así es que, querido Agapito, a todos los miembros del Hogar, gracias de nuevo. Siempre lo hago, pero creo que siempre que tengo ocasión lo debo hacer, saludar a esos residentes ausentes que en Ávila tenemos siempre en aprecio y siempre en consideración. La segunda circunstancia que hoy se junta es que, evidentemente, aquí está la Junta de Semana Santa. La Junta de Semana Santa, que, como bien conocen, y para el que no conozcan yo se lo aclaro, son un grupo de personas que trabajan 365 días para que durante 7 nuestra ciudad se transforme, alguno más de 7. Nuestra ciudad se transforme y nuestra ciudad viva intensamente esa semana que para los que creemos en Dios pues es especial en nuestras vidas, ¿no? Una Junta de Semana Santa que en los últimos tiempos ha tenido el acierto, mucho trabajo sin duda, pero el acierto de dar pasos firmes para fortalecer nuestra Semana Santa y para caminar hacia un objetivo que ya lo tenemos al alcance de la mano, que es conquistar el título de distinción de interés turístico internacional. Así es que ellos lo saben. Desde luego el Ayuntamiento de la ciudad les apoya de manera directa y franca, y desde luego estamos recorriendo un camino que está consiguiendo que Ávila sea un hito importante en la Semana Santa de toda España. Este año va a haber novedades, como todos los años, pero novedades muy visuales, a los que yo no las voy a descubrir porque no les va a quedar más remedio que ir a Ávila si las quieren ver. Y eso también es una aliciente. Ver una Semana Santa profundamente religiosa, castellana, y además en el mejor marco sin duda, en el mejor escenario sin duda que se pueda pedir. Ese marco que es la ciudad en sí, una ciudad medieval que evidentemente se abre de par en par para acoger un acontecimiento único como es nuestra Semana Santa. Así es que a la Junta de Semana Santa también gracias por su trabajo. Y la tercera circunstancia es que hoy el pregonero es Manuel Ventero. Yo en corto y por derecho digo que es amigo mío, con lo cual ya no va a ser dudoso lo que voy a decir. Pero además de ser amigo mío, es una persona que siempre que ha tenido la mínima posibilidad ha tendido la mano a cualquier iniciativa que le hemos pedido desde antes.
Y como eso es así, lo primero que quiero decirte, Manuel, es gracias en nombre de la ciudad de Ávila. Gracias de corazón, abiertamente, por ser el pregonero de nuestra Semana Santa y porque cada vez que te necesitamos siempre estás. Eso no se puede decir de todos, porque a algunos se les olvida o no es fácil que respondan como tú lo haces. Como tú lo haces simple, insisto, rápido, raudo y veloz, pues a nosotros creo que lo menos que tenemos que hacer es agradecerte. Esas eran las tres circunstancias que se dan, y como hemos venido a pregonar la Semana Santa, yo también quiero decirles algo de la Semana Santa de Ávila. Yo no sé si a ustedes, 100 kilómetros más acá, les llega ya el olor de la Semana Santa de Ávila. No sé si les llegan los sonidos de la Semana Santa de Ávila. No sé si les llegan los sentimientos y las sensaciones de la Semana Santa de Ávila. Y no sé si ustedes tienen, estoy seguro que sí, recuerdos de la Semana Santa de Ávila. Pero yo creo que si alguien no ha ido a vivir la Semana Santa de Ávila, se ha perdido todo esto. Es decir, no ha tenido la oportunidad de sentir el olor de la Semana Santa de Ávila, o los diferentes olores de la Semana Santa de Ávila. El olor a incienso, el olor a cera, el olor a tomillo, el olor también a limonada, a hornazo, o el olor también a torrijas. No he tenido ocasión de oír esos sonidos a los que hacía alusión Manuel en su pregón, esas cornetas desgarradas, o las cajas graves, o las carracas. Y no he tenido ocasión fundamentalmente de oír lo más importante, el mejor sonido que tiene nuestra ciudad en Semana Santa, que es su silencio. El silencio se oye, señores. No hay ninguna duda. Y no han tenido seguramente oportunidad de sentir la religiosidad, el recogimiento, el perdón, el ensimismamiento, el encuentro con uno mismo y evidentemente también el encuentro con Dios. Pues eso se siente en la Semana Santa de Ávila. Y seguramente los que sean de Ávila y hayan salido de Ávila para Madrid, que seguro que aquí hay muchos, estoy convencido que todavía resuenan en todas las Semanas Santas aquellos recuerdos de la infancia, los recuerdos de los seres queridos que ya no están, los recuerdos en definitiva de cómo se vive la Semana Santa en Ávila. Bueno, pues todo esto es lo que se siente en esa Semana de Pasión, a lo que yo les invito para que ustedes vayan con el agradecimiento, estén aquí, que nos hayan dado cobertura a este acto y que sepan ustedes que en Ávila les está esperando una ciudad abierta de par en par, con los brazos abiertos de lo mejor que tenemos, de nuestro mejor patrimonio, que son nuestros vecinos los juveniles. Gracias.